Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos a leer versos del 11 al 14, los últimos 4 versículos de Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, hemos llegado a una joya de pasaje, hemos llegado a un pasaje exquisito, delicioso, y hay que prestarle la atención debida. Por eso es que para poder prestarle la atención debida, y a modo de introducción, quiero que podamos hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis de la doctrina de la salvación, porque es muy importante. He venido diciendo que Romanos se divide en 2 secciones. La primera sección, la sección doctrinal, desde capítulo 1 hasta capítulo 11. Luego, a partir de capítulo 12, inicia la segunda sección, que es la sección práctica. Y he venido diciendo también que la doctrina es la base de la práctica. Si no hay buena doctrina, no va a haber buena práctica. La buena práctica va a ser el resultado de la buena doctrina. Y puntualmente estos versos que Pablo menciona aquí son fundamentados básicamente en 2 doctrinas que necesitamos repasarlas para que cuando estemos hablando podamos entender bien de qué se está hablando. Y básicamente la doctrina de la salvación y también la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Son 2 cosas que tenemos que tener bien presentes a la hora de estar analizando estos pasajes. Esencialmente quiero aclarar algunas cosas con respecto a la doctrina de la salvación. Probablemente ya la hemos hablado aquí, tal vez para algunos sea repetición, tal vez para algunos sea algo nuevo, pero me interesa que esto quede bien claro de entrada a estos pasajes. Cuando hablamos de la salvación que Dios nos da por su gracia en Jesucristo, pudiéramos verla desde 3 ángulos diferentes en respectiva con el tiempo. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Yo puedo decir que yo fui salvo, yo estoy siendo salvado, y yo puedo decir que yo voy a ser salvado. Hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Podemos ver la salvación desde esas 3 perspectivas, desde una perspectiva de pasado, desde una perspectiva de presente, desde una perspectiva de futuro. En el sentido pasado, como les dije, podemos decir yo fui salvo en tiempo pasado. Lo puedo decir, hubo un momento en el cual yo vagaba en tinieblas y yo conocí del Evangelio, yo me arrepentí de mis pecados, puse mi fe en el Señor y fui justificado, fui regenerado, fui salvo. Romanos, esta misma carta en la que Pablo está hablando, nos habla un poco de eso. Vayamos unas páginas atrás a Romanos capítulo 4 y veamos el verso 22. De Pablo viene hablando acerca de cómo es la justificación y nos viene aclarando de que la justificación es por fe. ¿Ve lo que dice Romanos 4:22? Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí está hablando de Abraham. Y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Y vea lo que dice el primer verso del capítulo 5. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de algo que a lo que llegamos y adquirimos y tenemos. Inclusive más adelante se aclara también en el verso 9. Vea qué interesante, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Está hablando de algo que pasa en un tiempo pasado.
somos justificados. Si usted ya ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, usted puede decirlo con certeza: yo ya soy salvo, yo soy justificado. Ese tiene el nombre teológicamente, para que lo vayamos poniendo también, de justificación. Eso es algo que pasa por los méritos de Cristo en tiempo pasado para aquel que ya se ha arrepentido de sus pecados. Pero también podemos ver la salvación desde una perspectiva presente. Puedo decir: yo estoy siendo salvo. Esto es lo que teológicamente se podría conocer como santificación. Estamos llevando el proceso de la santificación. Aquí mismo en Romanos, le estoy queriendo mostrar desde la misma carta para que vean que esto es algo que Pablo ya ha venido hablando a nivel doctrinal. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, o sea, ya habéis sido justificados, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora en el presente hay algo que está sucediendo en nosotros, estamos siendo santificados. Esa es la salvación en tiempo presente. Y en tiempo futuro, como les digo, pasado, presente y futuro, es que también podremos decir en cierta manera, nosotros seremos salvos. Vamos al capítulo 8 de Romanos, versos 22 y 23. Vaya que interesante lo que Pablo dice acá. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí Pablo está hablando de algo que va a suceder en un futuro. Estamos esperando que venga esa adopción, esa redención de nuestro cuerpo. A nivel teológico, esto tiene un nombre también y se llama glorificación. Esa es la etapa donde se llega a la plena salvación. En estos momentos nosotros no somos completamente salvos. ¿Por qué? Porque aún estamos luchando con el pecado. Aún tenemos este cuerpo de carne que nos inclina a pecar y no somos del todo salvos. ¿De qué es que vino Jesús a salvarnos? Dice la palabra: de nuestros pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora, entonces, todavía estamos con eso, pero hay certeza de que tenemos salvación futura, la glorificación. Ahora, ¿cuándo? Eso también es importante, porque aquí es donde ya se comienza a meter un poco la otra doctrina que yo les hablé, la de las cosas venideras. Es ¿cuándo se llega a esa glorificación? ¿Podremos llegar a esa glorificación, a esa salvación completa en esta vida? No. Eso se logra, o eso vendrá con un evento, con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí es donde entonces vemos el tema de nuestra salvación, que tiene gran relación con la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se completará esa salvación? ¿Cuándo seremos glorificados? Cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca. Es lo que dice 1 Juan capítulo 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos justificados, ya somos salvos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero es lo que dice, continúa diciendo Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hay algo todavía pendiente. Está esa semejanza a nuestro Señor Jesucristo, la glorificación de nuestros cuerpos, que está pendiente. ¿Y cuándo va a venir? Cuando venga el Señor Jesucristo. Lo que les he dicho lo puedo resumir en este enunciado. Si ya hemos sido justificados, hemos sido salvos de la pena del pecado. Ya nosotros no somos culpables del pecado, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Hemos sido salvos de la pena del pecado. Actualmente, en nuestro estado actual, si ya hemos sido salvos en nuestra santificación, estamos siendo salvos del poder del pecado. Somos salvos de la pena del pecado, pero todavía el poder del pecado tiene cierta influencia en nosotros. Y a medida que nosotros nos vamos santificando, nosotros vamos siendo salvos del poder del pecado. Y con nuestra glorificación en el futuro, seremos salvos de la presencia del pecado. No más pecado.
tendremos cuerpos nuevos, semejantes al de Cristo glorificado, y ya no habrá más pecado. Hay otro aspecto que también acerca de la salvación que quiero que quede bien claro. Vemos, este aspecto que les acabo de mencionar es el aspecto pasado, presente y futuro, el aspecto de los tiempos. Pero hay un aspecto también que me interesa que veamos, que es la salvación a nosotros trae también una perspectiva posicional y una perspectiva relacional. Yo sé que con las palabras los estoy enredando, pero voy a aclararlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros somos salvos, tenemos un aspecto posicional, que es la posición que nosotros adquirimos delante de Dios por los méritos de Cristo. En ese sentido, nosotros podemos decir, somos justos delante de Dios. En ese sentido, nosotros podemos decir, somos santos delante de Dios. Por la obra que Cristo hizo en la cruz, y que nos es imputada a nosotros por medio de la fe en Cristo, nosotros podemos decir, soy justo, soy santo. Eso es un aspecto, como les dije, posicional. Posicionalmente Dios nos ve como justos por medio de Cristo. Posicionalmente Dios nos ve como santos por medio de Cristo. Pero algo es cierto. En el sentido relacional, en otro aspecto, en otra cara de la moneda, en sentido práctico, nosotros no somos justos. Nosotros no somos santos. Y este es el aspecto, como les digo, el práctico. Cada persona que ha nacido de nuevo, que ha sido convertido, tiene este aspecto, el aspecto relacional, el que como en la vida práctica no es santo, quiere llegar a ser santo, está caminando en pos de ello, camina hacia la justicia delante de Dios. Estas dos posiciones las podemos ver claramente en un pasaje, en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Dice así, Pablo y Sóstenes, que estaban hablando a la iglesia de Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Ve lo que dice? Santificados en Cristo Jesús, ya son santos. Pero luego dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aspecto posicional, ya somos santos en Cristo Jesús. Pero hay un aspecto relacional, vívido, práctico, que es que tenemos un llamado a llegar a ser santos. Usted dirá, bueno, no es contradictorio decir soy santo, pero estoy también caminando a ser santo. Es lo que les estoy queriendo explicar. El aspecto posicional por los méritos de Cristo y el aspecto práctico o relacional. Ahora usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con Romanos 13, versos del 1 a 14? ¿Qué tiene que ver estos aspectos de la salvación que tienen relación con la venida del Señor Jesucristo con Romanos 13, del 11 al 14? Tiene que ver mucho. Pablo aquí está hablando, en el contexto, Pablo está hablando a cristianos en Roma. Cristianos que ya han sido justificados, cristianos que están siendo santificados y que están esperando la glorificación. Y aquí lo que Pablo está haciendo es que está haciendo un llamado, una exhortación a que vean el aspecto presente de su salvación, la santificación. Está haciendo una exhortación a que se animen y se aviven en la santificación, el tiempo presente. Aquí Pablo está hablando a cristianos que ya por los méritos de Cristo son justos, que por los méritos de Cristo posicionalmente son santos. Aquí Pablo les está haciendo un llamado, una exhortación a que prácticamente busquen esa santidad, busquen esa relación justa con Dios. Entonces esa es la conexión que quiero que veamos por ahora, y luego vamos a estar viendo en detalle porque es que yo he hablado de estas dos cosas. Ahora aquí Pablo nos menciona tres cosas básicamente en el versículo 11, que es el verso que vamos a estar viendo hoy. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vemos tres cosas aquí. Una premisa para una exhortación que Pablo quiere hacer, la exhortación en sí mismo y una motivación para acatar a esa exhortación.
Primero empieza con la premisa. Vea qué interesante cómo inicia el verso 11. Dice, y esto. Entonces usted dice, ¿qué significa y esto? ¿Qué quiere decir y esto? No podemos obviar que esto está dentro de un contexto general. El contexto inmediato es el verso 11 que estuvimos viendo la semana anterior. El verso 10 que dice, y el amor no hace mal al prójimo porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Recuerdan? El amor es el cumplimiento de la ley, el amor al prójimo. Esto, dice Pablo, esto de amar al prójimo, esta deuda que tenemos nosotros, que es una deuda impagable, que es una deuda que nunca podremos pagar, que sin embargo estamos llamados a velar por esa deuda. Y esto, dice, hay que tomar en cuenta para lo siguiente. Pero también, yo les dije la semana anterior que estos versos 8, 9 y 10, era como un resumen que Pablo agarra de lo que él viene hablando acerca de nuestras relaciones interpersonales y decirles, ¿quieren saber cómo podemos encerrar todas estas cosas, estos mandatos que les he venido diciendo acerca de las relaciones interpersonales? ¿Cómo podríamos cumplir todo en un solo paquete? Amen al prójimo. Entonces aquí se incluye desde Romanos capítulo 12 y versículo 3, cuando Pablo comienza a hablar acerca de la iglesia, cómo debe ser la relación con nosotros hermanos entre iglesia. Acerca del versículo 9, cuando Pablo comienza a hablar acerca de cómo debe ser la relación entre nosotros, entre los demás. Verso 19, cómo debe ser la relación entre los que nos persiguen. No pagáis nadie mal por mal. También verso primero del capítulo 13, cómo debe ser nuestra relación con el gobierno. Todo eso, dice Pablo, se resume en una sola cosa: ame a su prójimo como a usted mismo. Y ahora en el verso 11 nos dice, y esto, o sea, cumplamos todo esto que les he venido diciendo, todas estas cosas de las cuales les he venido hablando, tengámoslas en cuenta para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la premisa? Conociendo el tiempo. Todo esto que les he venido diciendo, que se resume en ame a su prójimo como usted mismo, todo esto tenemos que hacerlo conociendo el tiempo. La palabra conocer aquí se refiere a un saber por percepción. Se refiere a un entender, a un percibir, a un ser entendido en el tiempo. Y la palabra tiempo aquí se refiere a la época, a la sazón, al momento en el que estamos viviendo. Pablo dice aquí, todo esto que les he venido diciendo desde el capítulo 12 y el capítulo 13 hasta donde lo llevo, todo esto debemos de hacerlo entendiendo en qué tiempo estamos viviendo, entendiendo cuál es la era en la que estamos transitando en este momento nosotros. Pablo aquí está llamando la atención a que debemos de obedecer todos estos mandatos que nos viene dando con el entendimiento de la época actual, con entendimiento de los tiempos de hoy. ¿Cuál es ese tiempo? Usted puede preguntar, bueno, entendiendo el tiempo, ¿qué tiempo? ¿Cuál tiempo? Me encanta porque Pablo siempre, él responde las preguntas antes de que nosotros las hagamos. Vean lo que dice el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Este es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Aquí Pablo no se está refiriendo a una hora en el reloj, no se está diciendo que qué fecha es, sino qué época es la que estamos viviendo. ¿Y cómo define esa época? La define por una cosa: debemos de levantarnos del sueño. Esta es la época de levantarnos del sueño. La alarma está sonando. Debemos de levantarnos del sueño. ¿Qué significa esto? Obviamente aquí Pablo no está hablando en un sentido literal, en un sentido físico, no está hablando de que estamos durmiendo físicamente y que debemos de levantarnos en un sentido físico. Aquí Pablo está empleando una metáfora. ¿Cuál es esa metáfora? Que la acción que tenemos que realizar, a lo que él nos está exhortando, es semejante
a la acción de levantarse del sueño. Ahora, ¿qué es levantarse del sueño? La palabra levantarse aquí implica todo lo que es el despertarse y el ponerse erguido. La Biblia de las Américas, otra versión de la Biblia, lo traduce así, dice, ya es hora de despertaros del sueño. Entonces, no implica solamente despertarse, sino implica levantarse. No implica que está sonando la alarma y es una sugerencia a ver si usted se quiere levantar. Es que ya es hora de levantarse, dice. Es interesante que esta misma palabra es ya tiempo de levantarnos. Es una palabra que se emplea también para resucitar. En esta misma carta, en el capítulo 6 y verso 4, cuando Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, refiriéndose a Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, este resucitó es en el griego original en el que se escribió el Nuevo Testamento, es exactamente la misma palabra. Entonces nos está llamando no solamente a abrir los ojos porque los teníamos cerrados, estábamos durmiendo, sino que está hablando a un levantarse, a un ponerse erguido. Y vea qué interesante. Dice, ¿de qué es lo que tenemos que levantarnos? Dice, es ya hora de levantarnos del sueño. O sea, pero no es obvio. No es obvio que es ya hora de levantarnos del sueño. Aquí la palabra sueño se está refiriendo meramente al acto de dormir. Podría ser entonces, en otras palabras, ya es hora de levantarnos de la siesta que estamos teniendo, de la dormida que estamos teniendo actualmente. Es ya hora de levantarnos de estar durmiendo. La enciclopedia británica, ve qué interesante eso. La enciclopedia británica define el sueño o el dormir como un estado de inactividad con pérdida de conciencia y reducción de la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Voy a volver a leerlo. El sueño, el dormir, es un estado de inactividad con pérdida de conciencia y reducción de la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Yo sé muy bien lo que es eso. Mi esposa también sabe que yo lo sé muy bien. Cuando yo duermo, yo no tengo conciencia de nada. Mi capacidad de respuesta a los eventos que suceden es nula, apagada completamente. Puede haber bulla afuera, puede subirse los gatos al cielo raso de la casa y andar por ahí, que yo no me doy cuenta de nada. Eso es el sueño. Cuando usted se duerme profundamente, eso es lo que pasa con usted. Su capacidad, su percepción, apagado. Es como que aprieten un botón. Apagado. Ahora veamos. La idea que Pablo está mencionando con esta metáfora es la siguiente. Pablo está diciendo a los cristianos en Roma en el siglo I y a los cristianos de todos los lugares y de todas las épocas que espiritualmente hablando debemos de salir del sueño, debemos de salir de ese estado de inactividad, de esa reducción de la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Espiritualmente hablando, estamos durmiendo. Tenemos incapacidad de reaccionar a los eventos que suceden. Nuestra conciencia está apagada. ¿Ve qué interesante lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 14? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes. Ese es el llamado que Pablo está haciendo aquí. Está llamando a mantenernos no cabeceando, sino a despertar, a levantarse de la cama donde estamos dormidos. Acompáñenme un momento a Lucas capítulo 12, porque aquí nuestro Señor Jesús también nos habla acerca de ese tema, acerca de la importancia y la necesidad de estar levantados de este sueño. Lucas capítulo 12, versos 35 al 38. Dice así el Señor Jesús hablando: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle
¿Durmiendo? No, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bienaventurados aquellos que cuando su Señor venga los halle despiertos del sueño, levantados. Ahora, usted dirá, ¿qué significa estar despiertos espiritualmente? Todavía no entiendo. Y es interesante, esta metáfora hay que aclararla bien. Una palabra que comúnmente se usa en la Biblia, que es como un paralelo al estar despiertos, al estar levantados espiritualmente, es el estar en vela, el velar, el estar velando. Vamos a ver 4 pasajes brevemente que nos habla de implicaciones de lo que es velar a nivel espiritualmente. 1 Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente y no pequéis. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. 1 Pedro 5, versos 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De estos 4 pasajes podemos ver que velar, estar despiertos a nivel espiritual, implica por lo menos estas cosas. Implica no pecar, implica conocer a Dios, implica estar firmes en la fe, esforzarse, orar, ser sobrios, resistir firmes en la fe al diablo. Todas estas cosas. ¿Quieres saber, hermano, qué significa estar firme en la fe? Implica, en resumen, estar activamente buscando la santificación delante de Dios. Implica estar buscando ser santos como Dios quiere que nosotros seamos santos. Si nosotros dormimos, no podemos ser santificados. En el sueño nosotros no podemos avanzar en el camino de la fe. No podemos. Estamos inactivos. Nuestras percepciones están apagadas. La iglesia ha estado dormida por tantos años. Y es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de dejar de lado el dormir, el estar pasivos. Hay que levantarnos, hay que santificarnos. Si seguimos durmiendo, si seguimos en este lado de inactividad, no vamos a alcanzar la santificación que Dios quiere de nosotros. No vamos a tener esa capacidad de respuesta. Hay una canción conocida de Marcos Vidal, tal vez ustedes la han escuchado, se llama Cristianos. El coro dice así: ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Me encanta la última parte de ese coro. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? ¿Sabe quién es el que se tiene que despertar? Nosotros somos los que tenemos que despertarnos. Esto es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 13, versículo 11. ¿Es ya hora de que se levanten algunos otros? No, es hora de levantarnos del sueño. Vea que aquí está Pablo incluyéndose inclusive él mismo. Es hora de que todos juntos nos levantemos. No esté pensando en la persona que esté a la par. No estén pensando en aquella persona que no tiene tanto compromiso. Piensen usted, la hora de levantarse es para usted. Es ya hora de levantarnos todos. Usted, yo, es hora de santificarnos. Es hora de buscar a Cristo. Y quiero notar otra cosa más en esta frase que es sumamente importante también. Es la urgencia que está implícita en esta frase. Vea lo que dice Pablo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. Yo me puse a buscar en el griego a ver qué significaba la palabra ya, y gracias a Dios es muy fácil de entenderlo. Significa ya. No significa
más tarde, no significa ahorita dentro de un ratito, no significa cuando estos problemas que estoy pasando terminen, no significa cuando mi papá haga caso, no significa cuando mi esposo se convierta, no significa cuando suceda nada, significa ya. La hora de levantarnos no es una hora cronológica, es ya. ¿Qué quiere decir ya? Quiere decir que no se tiene que esperar ni un solo momento más, es ya. Esa es la hora de levantarnos del sueño. ¿Qué estás esperando? La exhortación que hoy se nos hace, hermanos y hermanas, es para que la acatemos y la pongamos por orden ya. Ya. Y es muy interesante pensar en esto. Este texto, Pablo lo escribe alrededor de hace 2000 años. Y Pablo cuando lo escribe con esa urgencia, diciéndole a los cristianos que están en Roma, hermanos cristianos que están en Roma, es ya hora de levantarnos. Y han pasado 2000 años en los cuales estas palabras siguen vivas. Están con la misma validez, con la misma autoridad, porque son inspiradas por el Espíritu Santo y están hoy para nosotros en el año 2015 y nos dicen, es ya hora de levantarnos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que si era urgente para Pablo hace 2000 años, creen ustedes que no sea urgente hoy a nosotros? Es urgente. Hay que levantarnos del sueño ya. Dejemos la comodidad de lado. Dejemos esa inactividad. Dejemos ya el estar conformes con nuestra vida. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, dijo Jesús. Sed y hambre. ¿Tiene usted sed y hambre? ¿Quiere usted levantarse y decirle al Señor, avívame, haz en mí la obra de santificación, llévame a la rectitud, llévame a la persona que tú deseas de mí? Pero hoy la iglesia está durmiendo. Hoy la iglesia, cuando decimos, vamos a tener cultos de oración, es tarde, es un día que no puedo, prefiero quedarme durmiendo espiritualmente, prefiero quedarme en mi comodidad. Es un día en el cual se llama la atención a la iglesia acerca de la asistencia puntual, y que yo me siento cómodo llegando a la hora que me venga en gana. Porque estamos poniendo primero nuestra comodidad. Está sonando la alarma. Estamos escuchando la alarma del reloj sonar, que nos dice es ya hora de levantarnos, y nosotros lo que estamos haciendo es poniéndole recuérdeme ahorita, dentro de unos 5 minutos, yo me doy vuelta de mi cama y sigo durmiendo un ratito más. Cuando suena la alarma es para que ya nos levantemos. Y ya está sonando la alarma. Es ya hora de levantarnos. No es hora de seguir durmiendo. No es hora de seguir reposando. Ya el sueño se acabó. Es ya hora de levantarnos. ¿Para qué razón tenemos para hacer esto? Bueno, usted me dice, ya entendí. Ya hay que levantarnos, es hora de levantarnos ya, sabiendo el tiempo, cuál es el tiempo, es hora de levantarnos. ¿Qué significa levantarnos? Significa buscar activamente nuestra santificación, cumplir con todos estos mandatos que Pablo nos viene diciendo desde el capítulo 12. ¿Pero qué motivo me da usted? Bueno, Pablo, como les digo, asombroso, inspirado por el Espíritu Santo. Verso 11, la segunda parte. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La razón es esta, hermanos. ¿Por qué debemos de buscar activamente nuestra santificación, ese levantarnos? Porque la santificación precede a la glorificación. Necesitamos primero pasar por la santificación para llegar a la glorificación. Con esta frase, lo que Pablo está diciendo con salvación, aquí Pablo se está refiriendo a la salvación futura, a la que yo ya les expliqué, la glorificación. Esa glorificación, dice Pablo, está cerca. Ya hemos sido justificados. Estamos en la etapa en la que tenemos que ser santificados y nuestra glorificación, hermanos, ya está cerca. La glorificación para el cristiano
Esa salvación plena debe de ser el motivo principal para que nosotros busquemos la santidad delante de Dios. Vea lo que dice 1 Juan 3, que ya leí el versos 1 y 2. Ahora voy a leer versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la glorificación, la etapa final de nuestra salvación. Y el verso 3 es maravilloso. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos esa esperanza de la glorificación, de la salvación que venga hacia nosotros, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Va a ser de estar durmiendo? Por supuesto que no. Va a ser de estar levantados, de estar velando, de estar activos, porque nuestro Señor viene, porque la salvación viene. Lo que Pablo aquí está indicando es que nuestra salvación, nuestra glorificación, está más cerca que cuando creímos. Qué interesante. En el momento que usted creyó en el Señor Jesucristo, cuando usted puso su fe, se arrepintió de sus pecados, cada día que pasa, usted no se ha puesto a pensar en esto, cada día que pasa está más cerca su glorificación. Eso es algo precioso. Cada día que pasa. Y hoy, a comparación con el domingo anterior, hoy estamos más cerca de nuestra glorificación. Y mañana va a estar más cerca aún que hoy. De manera que la razón que Pablo nos da para que busquemos activamente esa santificación, esa rectitud para con Dios, ese levantarnos, es que Cristo, recuerden que la glorificación viene con la venida de Cristo. Entonces debemos decir, Cristo está por venir, está cerca. Eso es algo que Pablo hace, y me encanta porque Pablo es muy consistente con su teología, con su forma doctrinal, en su forma de exhortar a los hermanos a la santidad. Siempre trae a colación este tema de nuestra glorificación, de la venida del Señor Jesucristo. Ve lo que dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa es la motivación. A Tito, en el capítulo 2, versos 12 y 13, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, levantados, velando, santificándonos. Y continúa diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pablo no es el único que hace esto. Los otros escritores de la Biblia también lo hacen. El escritor de Hebreos, en capítulo 10, versos 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. En otras palabras, debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras, debemos de no dejar de congregarnos porque pronto está la venida del Señor Jesús. ¿Quiere que le diga una cosa? Cada domingo que pasa usted tiene más razones para venir a congregarse. Santiago capítulo 5, Santiago hablando dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y Pedro también lo hace. En 2 Pedro 3 al 15 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esta espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por qué debemos entonces de santificarnos? Porque el Señor viene, está cerca, y está más cerca que cuando creímos. Cada día está más cerca. Ahora, para alguna persona que tal vez pueda ser escéptica, yo quiero responder una pregunta que se puede levantar. ¿Por qué es la razón? ¿Por qué la venida del Señor Jesús es una razón
para que nosotros busquemos activamente nuestra salvación? ¿Por qué Pablo articula las cosas de la manera que lo hace? Yo quiero darle 3 razones que creo que son básicas. Primero que nada, porque es cierto. El Señor vendrá pronto. Es muy interesante que la segunda venida del Señor, muchas veces los mismos cristianos la tienen como que si fuera algo fantasioso, algo como de ciencia ficción, algo como de películas nada más. En Hollywood se ha encargado de eso, las películas, de meternos a nosotros, que eso solamente pasa en las películas, que eso que nosotros leemos en Apocalipsis y en otros pasajes, que eso es algo ahí como alegóricamente hablando. Son cuentos. Pero ¿saben qué? Es cierto. Usted me dirá, ¿cómo puedo creer yo que la segunda venida del Señor Jesucristo es cierta? De la misma manera que los padres creyeron que la primera venida del Señor Jesucristo era cierta. Creyeron a la palabra de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron, Dios dio su palabra y dijo, una simiente vendrá. Y esa simiente, aunque le herirán en el calcañar, ella herirá en la cabeza a su enemigo. Y desde ese momento, y conforme venía la revelación de Dios por medio de sus profetas, cada uno de ellos iba creyendo a la palabra de Dios de que el Mesías vendría un día. Y yo les pregunto, ¿fue cierto? ¿Vino el Mesías? Vino el Mesías. Se cumplió. Estamos leyendo Isaías y vemos tantas profecías de Isaías que se escribieron alrededor de 700 años antes. Se cumplió. Vino el Mesías por primera vez. Entonces, ¿cómo podemos creer que vendrá por segunda vez? De la misma manera que los antiguos creyeron que vendría por primera vez, creyendo a la palabra de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Vamos un momento a Hechos capítulo 1. Vean qué interesante las palabras que se mencionan aquí. Hechos capítulo 1, versos del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, escuchen estas palabras, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Es cierto, así como él ascendió, así vendrá. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos del primer siglo vivieron de la manera que vivieron? Porque ellos vivieron expectantes a esa segunda venida. Esos apóstoles escucharon estas palabras de estos varones que le dijeron, así como le habéis visto ascender, así va a descender por segunda vez. Y ellos creyeron que era cierto. Y ellos así murieron, esperándolo. No solamente es cierto, sino que también es inminente. La venida de nuestro Señor Jesucristo, no sabemos cuándo es, pero vendrá, y vendrá de una manera inminente. Vea que Pablo lo que está diciendo aquí en Romanos capítulo 13 y versículo 11, no está dándonos una fecha, no está dándonos ni siquiera un aproximado. No, lo que Pablo está diciendo es que está más cerca que cuando creímos. Y esa es la esencia. Está más cerca. Por eso es ya hora de levantarnos. Segunda Pedro 3, 9 al 13 dice, el Señor no retarda su promesa. Dios no es como los testigos de Jehová habían dicho en alguna ocasión, la venida del Señor va a ser en tal fecha,
Y como no fue en esa fecha, él dijo, es que en los cielos se pospuso. Y después lo hicieron como varias veces, con la misma trama. El Señor no retarda su venida. El Señor sabe cuándo es que Él va a venir. Es una fecha que Él ya tiene determinada y es incambiable en los cielos e incambiable en la tierra. Solo Dios la sabe. Es inminente. El Señor no retarda su promesa. Jesús nos habló acerca de eso también. Marcos capítulo 13, versos 35-37 dice: velad, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, inminentemente, no os halle durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, los digo a todos: velad. Es ya hora de levantarnos del sueño. Y no solamente la razón de la venida del Señor Jesucristo es el motivo para que nosotros busquemos nuestra santificación activa. No solamente es porque es cierta y porque es inminente, sino que también por los eventos que traerá consigo. ¿Cuáles eventos traerá? Primero que nada, y es lo que Pablo está dándonos a entender aquí en este texto, es que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Es que esa plenitud de salvación estará cerca, está más cerca que cuando creímos. Yo les dije que íbamos a ser salvos de la presencia del pecado, ¿no es así? Esa es nuestra salvación futura. Y 1 Corintios 15, versos 51 al 58, vea lo que dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, y aquí no se está refiriendo al dormir de que yo les estoy hablando, se está refiriendo a la muerte, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esta una razón, la venida del Señor Jesucristo, y lo que esa venida traerá a nosotros, para nosotros buscar activamente nuestra santificación? ¿Vale lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 58, después de todo lo que le hemos leído? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es ya hora de levantarnos del sueño. Y no solamente traerá eso, sino que Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Trae no solamente una salvación plena, libres del pecado, glorificados, sino que también trae galardones, también trae premios, de acuerdo a nuestras obras. Pero la plenitud de la salvación y las recompensas no es solamente la única cosa que traerá la segunda venida del Señor. También traerá, para los cristianos, también traerá el que debemos de comparecer ante un juicio. 1 Corintios 13, versos 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, ese es el fundamento, es Cristo, esa es la fe que ponemos nosotros en Él. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si somos cristianos, pero estamos dormidos, ¿qué obra podemos hacer para el Señor? Estamos inactivos.
No podemos reaccionar. No podemos actuar. Estamos dormidos, estamos apagados. ¿Seremos salvos? Sí, porque somos salvos por los méritos de Cristo, no por nuestras obras. Pero dice el texto que así como por fuego. Yo no quisiera pasar esa vergüenza de que el día que el Señor venga, me haya a mí dormido. ¿Usted quisiera pasar esa vergüenza? Ahora, una aclaración más. Y esto es como un corolario o agregado. Y es que debo de decirlo, que cuando esta salvación de la cual Pablo está hablando aquí, esta salvación que está cerca a los que hemos creído y está más cerca hoy que antes, cuando esta salvación venga, va a traer condenación para aquellos que no estén en Cristo. Va a traer el castigo y la ira de Dios para aquellos que no se hayan arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Él. Y esto debo de mencionarlo, porque esta exhortación a levantarnos del sueño, esta exhortación a ser santificados, es para los cristianos que estamos dormidos, pero también es para aquellos que no han creído aún. Porque imagínense que si a los cristianos se nos está exhortando aquí a ser levantados del sueño, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo, que traerá nuestra salvación, está cerca, ¿cuánto más para aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cuánto más para aquellos que están renegándose, quitándose de arrepentirse, de comprometerse realmente con el Señor? Aquellos que no se arrepienten de sus pecados, aquellos que no vienen a Cristo en fe, claramente la Biblia dice qué es lo que va a pasar cuando el Señor venga. Quiero citarle Apocalipsis 20 del 11 al 15. Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos por cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted viene Cristo para traer salvación a sus hijos, y usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Cristo, este es su destino. Una eternidad en el lago de fuego ardiendo. Amigo que no te has arrepentido, que no has venido a Cristo, hoy es tu hora también. Es tu hora también. En tiempo aceptable te he oído, dice 2 Corintios 6:2. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación es ya. Y cristiano, si Cristo viniera hoy, ¿cómo te hallaría? ¿Durmiendo? ¿O levantado? ¿Erguido? Sonó la alarma. Es hora de levantarse ya. ¿Estás consciente del tiempo que vivimos? Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Nada más termino leyendo 1 Juan capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que esa no sea la realidad para ninguno de los que estamos acá. Que más bien, como dice acá, tengamos confianza. Señor, cuando tú vienes, yo estaba despierto, estaba levantado, buscando mi santificación. Próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con los próximos versos de esta joya de pasaje. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad tan maravillosa. Gracias porque nos has dado esta preciosa exhortación.
esta preciosa llamada de atención. Porque, Señor, debemos de acatarlo. Es mi ruego que tú actúes en medio de nuestros corazones para que podamos acatar a esto. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, no vamos a lograrlo. Pero, Señor, si tú actúas en medio de nosotros, sí podremos acatar. Sí podremos obedecer. Actúa en medio de nosotros, Señor. Porque así, tú eres el que llevas la gloria. Tú eres el que es exaltado. Yo ruego por mis hermanos que están acá presentes, que entendamos todos juntos que es ya hora de levantarnos del sueño. Y ruego también por aquellos que están acá, aquellos que no se han vuelto a ti realmente, aquellos que inclusive creen que están viviendo una vida cristiana cuando lo que están viviendo es una vida de mentira y de hipocresía. Ruego por ellos, para que entiendan que la hora para ellos también es ya, que no hay que esperar. No hay que esperar para comprometerse contigo. Actúa en medio de nosotros, Señor. Te lo rogamos, no porque lo merezcamos, sino porque confiamos en los méritos salvadores, santificadores, y que serán para nuestra glorificación también los méritos de Cristo, nuestro Señor. Amén.